Buenas noches, Máster Luis Antonio Lucas Guadamú. Esta es la exposición de la materia Ecología del Desarrollo Humano y Aprendizaje. Somos el grupo número 1. Vamos a hablar de la unidad número 3 con el tema 1, Ambiente del Desarrollo Humano, con el tema 2, la ecología y la supervivencia de la sociedad. Mi nombre es Mayra Fernanda Quintuña Rojano. Hablaré del subtema sobre la naturaleza. Al hablar de la naturaleza, no solamente nos referimos a las plantas o a los seres vivos, sino hablamos de lo natural, de lo innato, de esa esencia que nos refiere a los genes y a los factores hereditarios, que son los que influyen en quienes somos desde lo físico y desde nuestra personalidad. La naturalidad de nuestra persona son los genes que no podemos cambiar. En sí, hay personas que inevitablemente así lo desea. En conclusión, con la naturaleza es un papel fundamental dentro del desarrollo humano, ya que nacemos con nuestros genes y los rasgos naturales. Quedan impregnados para siempre en nuestra vida. Gracias. Mi nombre es Gisela Conde. Voy a hablar de otro de los ambientes del desarrollo, que es la crianza. Todos queremos lo mejor para nuestros niños y niñas, pero sabemos que la crianza no es fácil. Se va transmitiendo de generación en generación. Cada familia, cada cultura va modificando nuevos hábitos para la mejora de sus niños. La crianza significa acompañar, instruir, educar, orientar. Hace referencia a las reglas que siguen los padres con respecto al comportamiento de sus niños, por medio de la enseñanza, con ejemplos, con límites, con amor, con respeto, con valor, con inclusión, con una serie de valores que van formando la vida plena de los niños y guiarlos para que cumplan sus metas y sean personas de bien. Dentro de mi intervención van a encontrar un video sobre la crianza positiva. Gracias. Buenas noches, compañero y máster. Yo le voy a hablar sobre la herencia. La herencia es el conjunto de influencias genéticas que afectan al desarrollo físico, psicológico y social. Este componente genético determina lo que llamamos genotipo o nuestro patrimonio genético heredado. La herencia es el proceso por el cual la información genética se transmite de padres a hijos. Es por esto que los miembros de la familia tienden a tener características similares. De hecho, cada persona tiene dos genomas. Un genoma es un conjunto completo de instrucciones genéticas de un organismo. Gracias. Saludos cordiales, mi nombre es Carla Lizeth Cumicos Mijas y voy a hablar del ambiente como factor de desarrollo humano. Podemos decir que esto va más allá del cuidado materno, ya que se da en exteriores, exactamente en el entorno social, el entorno familiar y el entorno escolar. Estos son muy ricos en estímulos y todos estos entrelazados influyen en la manera en que, sobre todo en el comportamiento del ser humano, y su principal incidencia es en la capacidad cognitiva. En este ambiente podemos encontrar ambientes enriquecedores, ambientes empobrecidos y ambientes que genera el hogar. Cuando hablamos de ambientes enriquecedores, pues aquí vamos a tener resultados positivos tanto en salud y con menos desafíos en el desarrollo. Cuando hablamos de ambientes empobrecidos, cuando incluimos la palabra o la circunstancia pobreza, está claro que el impacto que vamos a tener en el ambiente va a ser como una amenaza, tanto para el crecimiento y como para el desarrollo del ser humano. La pobreza aumenta la probabilidad de tener un bajo rendimiento académico y también en la salud. En este ambiente también encontramos el ambiente que se genera en el hogar, que es el conjunto de relación que establecen los miembros de una familia que comparten un mismo espacio. Todas las familias actúan de una forma diferente. El hogar eh, se fortalecen el vínculo educativo
y el vínculo familiar. Este se va desarrollando día a día con un trato positivo y con mucho amor. Tenemos que tener en cuenta que tanto un ambiente positivo como un ambiente negativo influyen en la personalidad de cada ser humano a lo largo de toda la vida. Gracias. Yo soy Guevara Padilla Mayor María y les voy a hablar acerca de la maduración. La maduración es considerada como un proceso importante para todos los seres vivos. Cuando hablamos de maduración, estamos haciendo referencia al proceso mediante el cual un ser vivo, ya sea eh, vegetal, animal o humano, hace su paso desde los estados más simples a los estados más complejos. Es decir, en los seres humanos, la idea de la maduración está asociada al crecimiento, no solo biológico, sino también psicosocial, por el cual alcanzamos la etapa de la adultez. La maduración implica ciertas actitudes que pueden darse en conjunto o por separado en diferentes momentos o circunstancias de nuestra vida. Es por esto que es complicado establecer cuando una persona ya es madura o alcanzó su total madurez. Esta también se mide por la aparición de funciones nuevas, tales como caminar, hablar, sostener la cabeza, o de eventos, tales como también tenemos la aparición de un diente, aparición de la primera menstruación en las niñas, aparición de nuevos huesos en las radiografías, etc. Finalmente, podemos decir que la definición de maduración sería un proceso gradual en el tiempo, en el que se representan sucesivas y fisiológicas modificaciones cualitativas en la organización, tanto anatómica y fisiológica, a través del cual se desencadena una gran movilización hormonal durante la pubertad hasta alcanzar así el estado de madurez de un adulto. Gracias. Buenas noches, máster, compañeros. Soy la estudiante Andrea Estefanía Peláez Samaniego. Les daré una breve explicación de lo que es el aprendizaje. Se entiende por el aprendizaje al proceso a través del cual el ser humano adquiere o modifica sus habilidades, sus destrezas, conocimientos o conductas, como fruto de la experiencia directa, el estudio, la observación, el razonamiento o la instrucción. Dicho en otras palabras, el aprendizaje es el proceso de formar experiencia y adaptarla para futuras ocasiones, aprender. Factores que intervienen en el aprendizaje. El complejo proceso del aprendizaje gira alrededor de 3 factores fundamentales, que son el docente, los alumnos y los conocimientos. Si bien hay más factores a considerar, puesto que cada componente de la realidad educativa tiene historias sociales y psicológicas distintas, lo que influye tanto en el grupo como en lo que se ha de exigir de cada sujeto. Gracias. Máster, buenas noches compañeros. Reciban un cordial saludo de parte de Rosangélica Sevilla Contreras. Dentro de la unidad número 3 tenemos el segundo tema, que es la ecología y supervivencia de la sociedad. Dentro de este tema principal tenemos 3 subtemas. A mí me ha tocado exponer el subtema número 1, que es educación y ecología. La educación en ecología la podemos definir como un proceso permanente en el cual un individuo o un grupo de individuos adquieren conciencia del medio en el que habitan y aprenden conocimientos, valores y destrezas, las cuales esas destrezas las convierten en experiencias y a su vez esa experiencia los capacita para actuar ya sea de forma individual o de forma colectiva para la resolución de los problemas ambientales presentes y, ¿por qué no?, también en los problemas ambientales futuros. Luego de tener en claro qué es la educación en ecología, vale la pena recalcar que es sumamente importante fomentar la educación en la ecología desde muy pequeños, ya que si los niños desde pequeños ven esto como una actividad divertida, en el futuro gestionarán sus acciones para que sean los menos perjudiciales posibles para el medio ambiente. Por ejemplo, en esta primera imagen tenemos que el profesor está enseñando a través de esta actividad divertida a los niños al cuidado del medio ambiente. Y posteriormente, en esta segunda imagen, podemos ver que ya siendo jóvenes, adolescentes, ellos aplican en sus áreas de estudios, pues actividades que
ayudan a preservar el medio ambiente. Por otro lado, existen muchos objetivos sobre la educación en ecología. Sin embargo, he elegido 3 que me parecen los más importantes. Uno, la toma de conciencia, que busca que el individuo tome conciencia, como su título bien lo dice, y también se sensibilice para que así pueda gestionar acciones para preservar el medio ambiente. 2, los conocimientos. En este objetivo se busca que el individuo obtenga los conocimientos necesarios, los conocimientos básicos, para que él pueda gestionar acciones, pueda realizar actividades para fomentar el cuidado del medio ambiente. Y por último, la participación. Una vez que ya haya tomado conciencia y haya adquirido los conocimientos necesarios, pues el individuo va a sentir la necesidad de participar en estas actividades. Y pues les dejo con una frase que a mí me dejó pensando mucho y espero que el mismo efecto que haya causado en mí cause también en ustedes. Y es que dice, esta frase dicha por Albert Einstein, dice: el mundo es un lugar peligroso, pero no es peligroso por causa de los que no hacen el mal, sino es peligroso por aquellos que no hacen nada para poder evitar. Gracias. Buenas noches, Máster Lucas Guadamud. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Oliver Javier Lozano Méndez. A mí me tocó el subtema 2 del tema 2, que es conciencia y preservación del medio ambiente. Para poder hablar de concientizar y preservar el medio ambiente, debemos saber a qué nos enfrentamos, ya que el mayor enemigo del medio ambiente es el CO2 o dióxido de carbono. A partir de la revolución industrial, como mundo hemos consumido demasiada cantidad de combustibles fósiles. Los combustibles fósiles como son es el petróleo, el gas natural y el carbón. Hay muchos países que aún perciben de estos, bueno, percibimos casi mayoría de países sobre estos combustibles fósiles a gran magnitud. Por ende, hemos devastado varios ecosistemas, ya sea por la tala de árboles, se han perdido bosques, por perforaciones de pozos petroleros, ha habido derrame de crudo en ríos, océanos, y entonces ese ecosistema es el de los peces, que se ha perdido también, ha habido varios peces muertos que se pueden ver en las noticias cuando hay este tipo de perforaciones de petróleo. Y también tenemos bueno, aquí en nuestro país también se da la excavación de minería. Esto hace que animales busquen otros hábitats y pierden sus hábitats y perdemos esos tipos de ecosistemas. Debido a todo esto que se da, hay 2 grandes consecuencias que se dan, como son el efecto invernadero y el calentamiento global. El efecto invernadero es un fenómeno natural que gracias a este es que podemos vivir nosotros los seres humanos. ¿Qué es lo que hace? Que la radiación del sol, a la Tierra llegan los rayos del sol, pero estos no se rebotan directamente al espacio, sino que el efecto invernadero hace que los toma y nos da una temperatura ideal para nosotros poder vivir aquí. Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo hemos consumido demasiado de estos combustibles fósiles, que el CO2 y otros gases más como el metano y el dióxido de nitrógeno hacen que se caliente la Tierra y a esto se debe el calentamiento global. ¿Qué ocasiona esto? Ocasiona deshielo en masas glaciares, los terribles huracanes que se han visto ahora que son más devastadores, inundaciones a gran magnitud, como se pueden ver en otros países, que ocurren bastantes desgracias debido a estas inundaciones. También tenemos las especies también que comienzan a emigrar por otros lados, al ver que si hay también estos incendios forestales que también se están dando ahora, es todo debido a esto del calentamiento global. ¿Qué es lo que se quiere llegar a esto? Que seamos conscientes de lo que hacemos. Más que todo, nosotros podemos poner un granito de arena, ya sea sembrando árboles, cerrando el grifo del agua cuando estamos lavándonos la boca, cuando nos duchamos, tratar de ahorrar algo de agua. De esta manera poder llegar a concientizar a todas las personas a que
de alguna manera podamos salvar el medio ambiente. Aquí también te dejo un video donde me pareció muy bueno, ya que siempre esperamos de alguien que haga las cosas por nosotros o siempre pensamos que ya otra persona lo va a hacer y no tomamos nuestra misma decisión de hacerlo por nosotros mismos, de reciclar botellas, como dije, reciclar botellas o la reutilización de fundas, que eso tenemos que hacerlo, que sea una cultura para nosotros para de alguna manera poder preservar el medio ambiente. Gracias. Muy buenas, Máster. Les saluda Kevin Cadena. El tema que me tocó a mí es la responsabilidad social frente a las catástrofes mundiales. La catástrofe es un suceso desdichado en el que se produce gran destrucción y muchas desgracias con grave alteración del desarrollo normal de las cosas. La catástrofe puede ser natural como un tsunami, una sequía o una inundación, o provocada por el mismo hombre, como por ejemplo la guerra. Los desastres han estado asociados a la historia de la humanidad. La naturaleza no ha cesado de recordar al hombre por su poder destructivo. La aparición de estos fenómenos naturales se pierde en la noche de los tiempos y ningún progreso previsible de la ciencia será capaz de protegernos eficazmente de ellos en el futuro. Se trata, por consiguiente, de adoptar medidas que limiten, ya que es imposible suprimirlos. Esta ha sido nuestra exposición el día de hoy, Máster. De antemano le agradezco por su atención y que tenga un excelente día. Gracias.